Con el gusto nuevamente de estar con ustedes, después de varias semanas que tuvimos un receso involuntario por razones de índole profesional, de trabajo, excesivo trabajo fuera de la ciudad, en fin, pero ya estamos aquí con el gusto de compartir con ustedes los acontecimientos que se han dado últimamente. En el día de hoy pues, quiero referirme desde luego a el escenario que se está concretando a partir del 1 de julio, del día de la elección, y el escenario que catalogamos nosotros, recordarán, catalogamos tres escenarios. Uno donde se le impedía a toda costa la llegada y el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Primero, no se dio. Segundo, que no le diera el suficiente apoyo la población, los electores, a Andrés Manuel López Obrador para poder obtener un triunfo electoral contundente. También ese escenario no se dio. Por último, el escenario que también planteamos es de que él ganaba de una manera contundente que imposibilitara la realización de algunas maniobras, de algunas acciones para impedir el triunfo formal de López Obrador. Bueno, esto se dio. López Obrador ganó la elección del 1 de julio. El día de hoy ya recibió su constancia de mayoría de parte del Tribunal Electoral y bueno, pues todo parece que se encamina ya para concretar el día 1 de diciembre pues la toma de posesión ya como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, este escenario que calculamos entre los tres, los avisoramos, es el que se da, es el que tenemos ya enfrente de nosotros. Bueno, ¿qué significa el que un candidato opositor con por lo menos la apariencia de tener un propósito distinto al de sus antecesores, sobre todo los últimos 6 antecesores, que impusieron al país el sacrificio más grande que se haya tenido, yo creo que desde la independencia, el saqueo sistemático, la entrega de los recursos naturales, sobre todo los minerales, ahora los hidrocarburos, la electricidad, todos estos bienes nacionales indispensables y estratégicos, de acuerdo a cómo se manejan los intereses económicos en el mundo. Bueno, pues estos elementos a los que nos referimos en este momento, bueno, pues son los elementos naturales más estratégicos, son los bienes que le brindan al país que los tiene o que los explota, pues la posibilidad de mejorar su economía, de mejorar las condiciones de vida de su población y de lograr una independencia y de lograr una estabilidad frente a los países que dominan el escenario internacional y que, pues por lo menos desde hace 500 años, pues son principalmente los países europeos, que en su momento cada uno tuvo su momento, valga la redundancia, su momento de ser el más representativo del poder mundial, el que hacía y llegaba a la práctica de la hegemonía. Sucedió con España, sucedió con Francia, sucedió con Inglaterra y después con los Estados Unidos. Ahí está el panorama. ¿Qué situación a partir del 1 de diciembre se prevé? Bueno, yo de mi parte quiero decir que estoy previendo que esta luna de miel que todo el mundo o la mayoría de las personas los tomó por sorpresa, esta luna de miel entre empresarios y López Obrador, incluso entre el presidente de los Estados Unidos y López Obrador, bueno, realmente
no sabemos cuánto tiempo va a durar. No sabemos esta luna de miel que se inició a través de, es decir, después de que llegaron los enviados de Donald Trump a México a entrevistarse con el presidente virtualmente electo, hoy presidente electo, ahí se empezó a dar esta luna de miel, se empezó a notar un cierto o una cierta empatía entre López Obrador y Donald Trump, incluso pues las palabras y los conceptos elogiosos que le brindó, que le dispensó López Obrador a Donald Trump, que a muchos pues les sorprendió y muchos otros también hasta lo criticaron severamente. Bueno, vamos a ver hasta dónde esa manera de interactuar con el presidente de los Estados Unidos es simplemente cortesía, es simplemente una medida estratégica o es realmente una idea y una concepción de cómo se debe llevar la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, que iniciará sus funciones el 1 de diciembre. Bueno, estamos en este panorama, estamos en este escenario. A partir del 1 de diciembre, una vez que López Obrador proteste el cargo, pues tiene dos maneras de llevar a cabo su gobierno, de ejercer el poder político, el poder público que se le deposita a partir del 1 de diciembre, y es, desde mi punto de vista, por un lado, el cumplir sus promesas de campaña, sus ofertas de campaña, o, por otro lado, cumplir estrictamente con lo que establece la Constitución de la República. En algunos temas y en algunas de las propuestas y de las promesas de campaña, pues se relaciona obviamente con lo que establece la Constitución, pero hay otros temas en donde no necesariamente se vincula y se relaciona una con otra cosa. Por eso es que yo señalo que es importante saber y notar hacia dónde se va a inclinar López Obrador, a cumplir solamente sus promesas de campaña o a cumplir con lo que dispone la Constitución. Porque aquí viene lo interesante. Él ofreció una serie de medidas, digamos, completamente acordes con la Constitución: echar abajo la reforma energética, echar abajo la reforma educativa, revisar el asunto del aeropuerto, revisar la manera en que se han conducido los aparatos de seguridad y los aparatos represivos del Estado mexicano, en fin, una serie de acciones que desde luego tienen total concordancia con lo que establece la Constitución. Pero ahora, bueno, hay ciertos datos que denotan un hacerse para atrás, vamos a ir de otra manera, a otro ritmo y no a fondo. Concretamente, están, digo yo, los ejemplos palpables, inocultables, es el de la reforma energética, de ofrecer cumplir la Constitución y echar abajo la reforma que llevó a cabo el Congreso con la iniciativa de Peña Nieto. Ahora dice, solamente vamos a revisar contratos que se hicieron últimamente, pues de acuerdo con la reforma, que no es reforma, ya lo hemos comentado muchas veces en este medio, sino las modificaciones que le hicieron el gobierno a través del Congreso de la Unión, las modificaciones que le hicieron a la Constitución, desvirtuando la naturaleza de esas disposiciones, es decir, trastocando, modificando los principios de la Constitución, lo cual está prohibido en los artículos 135 y 136 de la Constitución. Pero entonces ahora, al hablar solamente de revisar contratos, pues es de alguna manera a echarse para atrás de la propuesta inicial y el compromiso inicial que hizo de
echar abajo la reforma. 2, el asunto del aeropuerto. Igual, bueno, pues ahora se habla de una consulta, ya habló con los ingenieros, ya está hablando que se va a hacer una consulta pública y a ver qué dice la población, en fin, sin tomar en cuenta, antes que nada, a la población directamente afectada. Y no me refiero solamente a los pueblos originarios que viven en la ribera del exvaso de Texcoco, entre ellos los pobladores de Atenco, que es importantísimo, es obligatorio que el gobierno consulte a esos pueblos originarios primero, pero también tiene que consultar a la población del Valle de México, porque el problema del aeropuerto, tal como está planteado, la obra esta faraónica, afectaría no solamente a quienes viven en las proximidades del ex lago de Texcoco, afectaría a toda la población, a los casi 20 millones de mexicanos que vivimos en el área de la Ciudad de México y el área conurbada. Es decir, estamos hablando de un problema mayúsculo, no es un asunto de el precio de la inversión, quién va a pagar la inversión, qué beneficios o no va a traer el nuevo aeropuerto, sino más bien la viabilidad primero y la afectación que se daría con esa construcción a toda la estructura hídrica del Valle de Anáhuac, o Valle de México. ¿Por qué? Porque el nuevo aeropuerto lo están construyendo en una zona que constituye un vaso regulador de todo el sistema hídrico del Valle de México. Eso es importantísimo señalarlo y tomarlo en cuenta. Ahora, como ese, hay otros temas en los que también como que se ha ido retrocediendo en la intensidad, en la profundidad, en atacar los problemas de fondo. Creo que eso es algo muy delicado. Y bueno, pues tiene que ser, desde mi punto de vista, pues porque el equipo con el que va a gobernar Andrés Manuel López Obrador, pues es un equipo que no tiene nada que ver con la izquierda, porque muchos dicen, ya ganó la izquierda. No, la izquierda no ha ganado nada porque la izquierda está atomizada, está en todos los partidos o está fuera de los partidos, y lo que ganó fue un proyecto de un partido que está encabezado por una personalidad que tiene mucho carisma, como una personalidad que tiene la simpatía de muchos millones de mexicanos, también la antipatía de otra gran cantidad de millones de mexicanos, pero eso es otro tema. Aquí el asunto es que hay un gobierno que se perfila pues muy, digamos, tomado pues por grandes intereses empresariales. Están pues representantes, personeros, digo yo, de el grupo Salinas Pliego, del grupo Televisa, de grupos políticos del partido antes de Estado, del PRI, grupos políticos que vienen directamente del Partido Verde, sobre todo en Chiapas, donde la mayoría de los candidatos de Morena pues eran militantes del Partido Verde y ahora van a ser diputados de Morena, por lo menos mientras deciden otra cosa. En fin, ese es el momento que vamos a vivir y que debemos estar muy atentos todos. ¿Qué sigue? Yo he insistido, no podemos quedarnos como ciudadanos de ocasión. Ya votamos o no votamos, pero ese no es el momento definitivo en la vida política del país. Tenemos que ser ciudadanos de tiempo completo y tenemos que ser ciudadanos conscientes de que solamente la participación continua de nosotros en la política, es decir, en los asuntos colectivos, va a modificar esta situación. Puede tener muy buenas intenciones López Obrador, pero si va a gobernar con el equipo que ya está formando o que ya se formó, muy probablemente no vayamos a avanzar ni siquiera un poco. Eso es, desde mi punto de vista, lo que tenemos que contemplar como un riesgo. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué sigue? Vamos viendo
los problemas del país y cómo atenderlos entre todos. Todos somos todos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todos tenemos que empezar a tomar decisiones y tenemos que empezar a organizarnos. Tenemos que empezar por las organizaciones existentes, por los pueblos originarios que tienen miles de años organizados y que hay que estar cerca de ellos, que hay que apoyarlos para que no los sigan masacrando y quitándoles su riqueza y quitándoles sus tierras. Es un asunto importantísimo. Y de ahí ir tejiendo una red social, es así una red, no como las electrónicas, una red social entre los organizados y los no organizados, para que tengamos posibilidades de actuar todos en la defensa de los intereses de la población, pero en términos más generales y de mayor largo plazo, los intereses de toda la nación. Eso es lo que sigue. Creo yo que estamos en el momento y tenemos que aprovechar esta coyuntura de que el pueblo de México, la mayoría que fue a votar, votó en contra de lo que nos venía sometiendo permanentemente el PRI y el PAN. Eran los representantes de esa fuerza represiva y de esa fuerza de ocupación que ha estado deshaciendo al país. Llega Morena. Yo no le confío demasiado, ojalá y me equivoque, de verdad, ojalá y me equivoque, pero creo que no va a tener mucho avance Morena, pues porque es un movimiento que depende, creo yo, de una persona. Entonces, aquí lo que hace falta es una estructura social, un tejido social que resista los embates de los que quieren seguirnos quitando nuestros recursos. Esa es la tarea que sigue. No podemos engañarnos, no podemos pensar que como ya votamos por un candidato y ya va a ser presidente, ya se arregló todo en este país. No, se va a arreglar si actuamos y vamos a seguir sufriendo si no actuamos y si esperamos a que alguien nos resuelva los problemas. Ese es mi punto de vista. Ya abundaremos en temas específicos, ya abundaremos en circunstancias específicas, tanto nacionales como internacionales, que también cada vez son más interesantes. Pues hasta luego, me da gusto estar con ustedes y por aquí nos veremos en la próxima.